Buenas a todos. Hago este vídeo porque quería comentar unas palabras que dijo hace unos días una chica llamada María Pombo. Qué nombre, qué broma. Que soy yo, una oveja del rebaño para hablar de lo que toca hoy. ¿Qué será lo próximo? Ponerme en el perfil una foto hecha con ChatGPT al estilo Ghibli o ponerme un dibujo de una sandía. No, sería decepcionante que hiciera eso. En cambio, voy a continuar profundizando en el monoteísmo judaico en una serie de vídeos que, como ya sabéis, no solamente van a tratar el judaísmo, sino también el cristianismo y el islam. Pero vamos por partes. Habíamos hablado ya de los profetas en la anterior sección, en el anterior capítulo, y hoy quisiera hablar de la construcción del templo en época salomónica. Esta guerra contra cultos cósmicos de la que hablábamos el otro día no podía limitarse a la actividad de los profetas, ¿vale? A la actividad destructiva de los profetas. Era necesario crear un instrumento institucional que garantizara la exclusividad de Yahvé y que sustituyera la multiplicidad de altares, de bosques sagrados y de montañas divinizadas por un único lugar de culto. ¿Vale? Ese instrumento se encuentra ya desde época salomónica, representado por el templo de Jerusalén. Aunque ya hemos dicho que en época salomónica no podemos hablar de un judaísmo estricto, ni siquiera en época profética. Sin embargo, solamente se puede hablar de yavismo. Sin embargo, ya en esa época se empiezan a sentar las bases se empiezan a consolidar las bases de este exclusivismo, entre otras cosas, construyendo el templo. Con el templo, la religión de los israelitas sella la ruptura con la sacralidad natural, porque concentra toda relación con lo divino en un único espacio bajo control sacerdotal. Con esto no estoy queriendo decir que los pueblos que rodeaban a los israelitas no tuvieran templo, por supuesto que no, o sea, templos ya existían desde que se inicia la Edad del Bronce. Sin embargo, el hecho de que existieran templos con un control sacerdotal no implicaba que no pudieran seguir habiendo templos en otros parajes naturales. La diferencia que marca a la religión de los israelitas es que no solamente ya no se va a poder adorar a los dioses o al mismísimo Yahvé en claves naturales, sino ni siquiera en ningún otro templo que no sea el de Jerusalén. ¿Vale? De hecho, la cuestión samaritana se basaba en eso, ¿no? Los samaritanos eran judíos, creían en Yahvé. Lo que pasa es que ellos adoraban a Yahvé en un templo que no era el de Jerusalén. Eso para los judíos estaba prohibido y ya eso era motivo de herejía. ¿Vale? Motivo de tachar a los samaritanos de herejes, de paganos, de gentiles, porque judío era no solamente el que creía en Yahvé, sino el que adoraba a Yahvé única y exclusivamente en el templo de Jerusalén. El templo, como estoy diciendo, se construye en el monte Moria, que es el monte en el que supuestamente Yahvé mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Es un enclave simbólico, pero es un enclave simbólico a nivel histórico, ya no a nivel cósmico. ¿Vale? Ya no es como, por ejemplo, el oráculo de Delfos, que era el lugar donde estaba el ónfalos, el centro del mundo, ¿no? Eso no es una justificación histórica de por qué hay que adorar en Delfos, una justificación mítica. En este caso, los judíos justifican la importancia del templo Moria con argumentos de tipo histórico, no míticos y atemporales.
este punto de contacto, como todos los ónfalos de todas las religiones, va a ser el vínculo entre el cielo y el pueblo. Lo que pasa es que ella se va a basar, como digo, en argumentos históricos. Todo altar local, todo santuario familiar, todo culto agrícola que se lleva a cabo en un paraje natural, todo eso queda tachado de superstición y de idolatría en el judaísmo. La multiplicidad de los sagrados se disuelve y se limita a un único lugar de culto, a un único centro. Los pueblos vecinos, ya he dicho que no es que no tuvieran templos, de hecho tenían muchísimos. Tenían templos en cada ciudad, en cada casa y en cada colina. Israel lo que hace es que afirma que existe un único templo para un único Dios. Este proceso de centralización del culto es decisivo porque a partir de este momento la religión ya no se despliega en el paisaje, en los ritmos de la naturaleza, en las fiestas de las estaciones, no se despliega explícitamente, implícitamente por supuesto que sí, porque como ya dije en el vídeo anterior, es imposible, no habrá jamás religión alguna que pueda organizarse sin tener en cuenta la naturaleza, es imposible. El templo es una arquitectura cerrada, regida por sacerdotes, en la que lo divino está estrictamente regulado, según este legalismo del que ya hemos hablado en vídeos anteriores, que caracteriza al monoteísmo judaico, ¿no? Y que a día de hoy sigue caracterizando al Islam. El templo no celebra ya los ciclos cósmicos de forma explícita, sino que lo sustituye por un calendario de sacrificios prescrito por la ley, ¿vale? Aunque en ese calendario rígido se logra entrever un sustrato natural, cósmico, etcétera, ya por ejemplo, pues los ritos no dependen siempre, la Pascua sigue dependiendo de la luna estrictamente, pero ya hay determinados ritos que ya no dependen de la observación directa de la naturaleza y de los cambios de la naturaleza, sino que ya están fijados a una fecha exacta. El templo no va a ser el lugar donde se recree el cosmos, es decir, se vuelva a crear el cosmos, se reactualiza el cosmos, sino que va a ser un lugar donde se renueva el pacto, ese pacto de alianza y de fidelidad al Dios celoso que es Yahvé, del que hemos hablado ya en los primeros vídeos. La sacralidad entonces se repliega sobre la institución, ¿vale? Esto es normal porque, claro, un dios como Yahvé que ha destruido la sacralidad de los bosques habita ahora entre estos muros, en un espacio que está separado del mundo, ¿vale? No es un templo como podían ser los santuarios que había a Tammuz, el precursor de Adonis, que eran santuarios que se levantaban en bosques. O no determinados santuarios que se levantan al lado de manantiales, de fuentes, no, o sea, esto es un templo creado ahí de manera de forma desvinculada de determinados fenómenos naturales y entonces esa es la casa por excelencia de Yahvé, ¿no? Porque claro, Yahvé, que es un dios que no quiere tener nada que ver con la naturaleza porque está en una dimensión paralela, pues no va a querer que se le dé culto en un enclave natural, no vaya a ser que alguien lo confunda con la naturaleza, que alguien cometa el gravísimo error de confundirlo con la naturaleza, ¿vale? Entonces, la única casa digna de un dios así, pues 4 muros. Inaccesibles, salvo por mediación sacerdotal, ¿no? En el templo de Jerusalén no podía... al templo de Jerusalén no podía acceder el pueblo a gran parte de sus... de sus instalaciones. Al Sancta Sanctorum nada más que podía entrar ciertos sacerdotes. Ciertos sacerdotes no, el sumo sacerdote entraba y una vez al año,
O sea, eso quiere decir que, claro, bueno, al resto del pueblo nada, o sea, ni una gotita de gracia. Entonces, esto implica la negación de toda transparencia cósmica. O sea, es un vacío sacralizado, un espacio vedado, sin imágenes, en el que lo divino no se muestra en la naturaleza, sino que lo divino se muestra precisamente por la ausencia de naturaleza y por la distancia respecto del pueblo. Este giro supone la consumación de una más. Los profetas vendrán a poner la puntilla. Es la consumación de la ruptura monoteísta, ¿no? Porque el templo es el antibosque, la antimontaña, el antirrío, aunque esté construido encima de una montaña, pero ya es la antimontaña por todo lo que estoy contando, ¿no? Es un lugar en que lo sagrado ya no se encuentra disperso en el cosmos, habitándolo, sino que lo sagrado está concentrado en una institución, en un lugar físico que no tiene vínculo ninguno con la naturaleza y concentrado en una institución que es la de los sacerdotes, ¿vale? Por lo tanto, distante no solamente de la naturaleza, vamos a decir, agreste, sino de la naturaleza humana. Es el triunfo del exclusivismo del judaico sobre la pluralidad, ¿no? Es el triunfo también del artificio sobre la espontaneidad, ¿vale? Sobre lo natural, porque el templo es lo más artificial que existe. No quiere decir que otros templos paganos no sean artificiales, por supuesto que sí, pero siguen teniendo cierto vínculo, porque son templos que, aunque sean artificiales, se han construido en enclaves donde hay un manantial, hay una montaña sagrada por motivos míticos, no históricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto es el triunfo de la ley sobre la vida natural, sobre los ciclos cósmicos. La religión deja entonces de ser una comunión con el mundo, que eso eran las religiones anteriormente, de que llegara el monoteísmo, y se convierte la religión en una disciplina. De eso ya hemos hablado en vídeos anteriores, de cómo ya la religión se concibe pues como simplemente un sometimiento, una obediencia a unos mandatos, una disciplina ante un ente al que se considera un jefe, no se considera pues simplemente un aliado con el que se puede pactar ciertas cosas o no, ¿no? Ya es el jefe absoluto al que hay que obedecer sí o sí. Paradójicamente, esa centralización en un único lugar fue lo que garantizó la identidad y la supervivencia del pueblo judío. O sea, esto se hizo por este motivo, básicamente, igual que el tema de los profetas tiene su sentido, que ya explicamos, sentido que entendemos pero no compartimos, pues con esto lo mismo, ¿no? El templo se convierte en símbolo de cohesión, en eje de la memoria colectiva, de la memoria histórica, no de una memoria mítica fundamentada en un inconsciente colectivo, pero bueno, memoria colectiva al fin y al cabo. Se convierte el templo también en foco de resistencia frente a los imperios vecinos. El precio, sin embargo, de esto fue altísimo, porque cuando se clausura lo sagrado entre cuatro paredes, y solo entre esas cuatro paredes, no puede haber otras paredes en otras ciudades, solamente puede ser esa. Cuando se pierde la vitalidad cósmica, cuando se reduce la experiencia religiosa a un ritual repetido en un único lugar, en este momento pues la religión pues queda bastante perjudicada. Lo dejo aquí y seguimos hablando de este tema en vídeos posteriores, dentro de unos días, porque ahora tengo que hacer cosas. Y bueno, os mando un saludo y no perdáis mucho tiempo hablando de María Pombo. Venga, un saludo.